Una alianza entre Apple y Google tan inesperada como sorprendente. ¿Ha llegado por fin el gran hermano? Zoom pasa a ser, de la noche a la mañana, el servicio de videollamadas más comentado en el círculo de la ciberseguridad. Nuevas vulnerabilidades en móviles y ordenadores de Apple que permiten espiarte al más puro estilo James Bond. Dos vulnerabilidades críticas en Firefox que ya están siendo aprovechadas por cibercriminales. Fallos en dispositivos con OpenWRT y DryTech permiten penetrar en tus redes y vigilar tu tráfico. Dispositivos IoT vuelven a convertirse en marionetas de nuevas versiones de botnets. Estás desembarcando en tierra de hackers. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas, Alexis, ¿qué tal estás? Muy bien, Martín, ¿cómo estamos? Otra vez más contigo aquí. Sí, pues con muchas ganas de empezar este proyecto. Es algo que veníamos hablando hace mucho tiempo y nada, este es nuestro primer capítulo y con muchas ganas, como decía. Sí, igualmente. Vamos a darle caña a las noticias. Pues venga, yo creo que lo suyo es ir empezando hablando de esta alianza entre Google y Apple, que de hecho es buenísimo porque justo nos enteramos hoy, mientras estábamos listos ya para grabar este primer episodio, salió esta noticia, que es un acuerdo que yo llamaría incluso histórico entre Apple y Google para desarrollar una solución, un sistema de rastreo, de hecho, que vamos a indagar ahora en el tema, para ayudar con la pandemia que estamos sufriendo del coronavirus. Estas dos empresas, que son las dos gigantes entre otras cosas, de la telefonía móvil, han decidido unir fuerzas y lo que han hecho es un sistema para poder rastrear los movimientos de la gente y concretamente lo que quieren hacer es un tipo de alerta en el que pueda avisar a los usuarios si ha estado con alguien que ha dado positivo en coronavirus. Es decir, si a pesar de que en realidad todos tenemos que estar en casa, especialmente esto es así en España, en muchos otros países todavía no hay esa obligación de estar encerrado en casa. Por tanto, esto es donde va a ser sobre todo útil. Pues si alguien con su móvil, que siempre lo lleva encima, va andando por la calle o se encuentra con un amigo, la idea detrás de este proyecto es que el dispositivo móvil lo sepa y si esa persona más tarde da positivo en coronavirus, pues tú recibes una alerta diciéndote, oye, has estado con alguien que ha dado positivo en coronavirus y entonces tú pues, puedes tomar las medidas pertinentes. Pero ahora lo importante, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema funciona a través de Bluetooth y lo han hecho así porque, por lo menos esto es lo que dicen las empresas y se agradece ver, es que la privacidad a la hora de diseñar este sistema ha sido uno de sus pilares más importantes. Por tanto, han decidido utilizar Bluetooth, me imagino en parte porque el rango es mucho más limitado que si fuese Wi-Fi. No utiliza GPS, o sea, no es un sistema de rastreo de localización, sino un sistema de rastreo con la gente a la que has estado cercana. Esto es una puntualización muy, muy importante, porque tú me conoces, Alexis, yo soy el primero que siempre está apoyando todo lo que sea medidas a favor de la privacidad, y cuando uno lee el titular se asusta, ¿no? Cree que Apple y Google ahora te van a traquear por dónde te mueves, pero no es así. Lo que se está traqueando es con las personas que tú hablas, es decir, en realidad que tu móvil esté cercano a otro móvil. Y esto se hace a través de Bluetooth. Y se utilizan unos sistemas criptográficos para esto. Concretamente, tu teléfono móvil lo que va a hacer a partir de ahora es generar unos identificadores utilizando una llave diaria. O sea, otro tipo de identificador, por así decirlo, que se genera diariamente, pues a partir de ese identificador se generan otros cada 15 minutos. Esto se hace así para que no se pueda utilizar esto por actores maliciosos para abusar de tu privacidad y saber por dónde estás. Entonces, lo que se intenta con esto es que solo haya una ventana de 15 minutos donde tu dispositivo esté alertando o básicamente lanzando al aire un identificador único que es capaz de identificar a ese dispositivo. Entonces, en el peor de los casos, pues estás 15 minutos con ese identificador. ¿Cuál es la idea? Pues la alianza entre Google y Apple es que haya unas APIs
que hagan que entre los dispositivos de Android y de iOS se puedan comunicar para intercambiar este tipo de identificadores. Es decir, si yo me junto contigo, Alexis, y yo tengo un dispositivo de iOS y tú tienes uno de Android, pues podrán comunicarse para que yo pueda saber que he estado cerca de ti. Entonces, digamos que tú y yo nos hemos sentado durante 10 minutos a charlar y nuestros teléfonos pues intercambian estos identificadores, que, insisto, cambian frecuentemente. Digamos que días más tarde, pues tú, Alexis, das positivo en coronavirus. Entonces, con tu consentimiento, y esta es otra puntualización que quiero hacer, con tu consentimiento tú puedes utilizar una de las aplicaciones oficiales de los organismos de sanidad públicos para informar de que tú has dado positivo en coronavirus. Y precisamente se utilizarán estos IDs para luego que mi teléfono se descargue automáticamente todos esos identificadores de mi zona. Se descargan a mi teléfono. Y lo que va a hacer es buscar entre esos teléfonos, entre esos identificadores, perdón, si hay alguno con los que yo tengo almacenados en mi propio teléfono, es decir, con los que yo he estado cerca. Y si hay alguno que está en esa lista de positivos por coronavirus, me alertará de que yo he estado cercano a alguien. Y se hace de esta manera porque, uno, yo nunca subo a la nube o a ningún servidor los identificadores a los que yo he estado próximos, porque entonces se podría utilizar para saber con la gente que yo me muevo, con quién he estado. Si eso permanece en mi teléfono. Lo único que hace es descargarse los identificadores de la gente que ha dado positivo a mi teléfono y luego se hace una correlación. Y eso está muy bien para el tema de privacidad. Entonces, insisto, todo se hace a través de identificadores que no se pueden atar o de alguna manera relacionar con tus datos personales, y nunca abandona esos identificadores tu teléfono. Lo que haces es, a no ser de que tú des consentimiento porque hayas dado positivo por coronavirus. Un temilla que había leído en Twitter también de este investigador de seguridad Moxie Marlin Spike, y comentaba eso, y justo tú lo has comentado. El diseño inicial parece bastante bueno, sin embargo, lo que has dicho de que me notifica de los dispositivos móviles en mi radio, en mi alcance, en mi región. Ya estamos, que saben en qué ubicación estás, en lugar de bajarte los todos. Pero otro tema también que supongo que te va a decir cuándo has estado en contacto con esta persona, para saber si es muy reciente o entonces también puedes saber por tiempo, en ese momento, en ese día, con quién estabas. Y era esta persona que tiene... O sea, se puede indagar un poquito para sacarle punta al lápiz en este tema de privacidad. Luego también estaba pensando temas como si pierdes el móvil o se lo dejas a alguien durante un tiempo, lo donas o cambias el teléfono, también pierdes un poquito eso, pero no, la verdad que tiene buena pinta. Esas puntualizaciones que haces son muy interesantes. A mí también fue lo que me chirrió un poco. Lo que quería decir con que no hay información de localización es que en tiempo real hay un organismo, ya sea Apple, Google o el gobierno, que sepa dónde estás en ese momento. No funciona así el protocolo. Pero sí que es verdad que cuando tú te lees el white paper, que lo pondremos en la lista, que lo pondremos en los comentarios del episodio, para que la gente lo pueda ir a ver, cuando me leía eso sí que había esa frase de tu teléfono se descarga de manera frecuente todos los identificadores de la gente que haya dado consentimiento porque ha dado positivo de tu zona. Entonces, a ver, por un lado, realmente, si tú estás utilizando un teléfono ya solo por la torre a la que estás conectada, por la torre GSM a lo que estás conectado, realmente ya se sabe dónde estás, ¿no? Pero sí que eso no está muy claro, o por lo menos yo no lo vi, cómo funciona. Y entiendo que algo de información sobre dónde tú estás geolocalizado o de manera física, sí que tiene que haber en algún lado esa información. Pero insisto, esto puede ser utilizando la información que ya existe de por sí por las torres a las que estás conectado. Pero bueno, no va a tener nunca la misma precisión que sería si este sistema estuviese desarrollado para aprovechar el GPS, el sensor GPS. Entonces eso se hace por privacidad. Y desde luego siempre hay
siempre hay problemas, ¿no? También mencionaba Moxie que esto se podría utilizar pues para hacer ataques de denegación de servicio, ¿no? Al fin y al cabo, si tú te estás a lo mejor descargando megas y megas de identificadores porque utilizan 16 bytes y no sabemos pues cómo está creciendo el número de infectados. Claro, esto es como una API de escritura, ¿no? Yo puedo ver perfectamente que alguien empieza a mandar IDs diciendo que de manera secuencial o de manera en fuerza bruta de que ha dado positivo, y entonces hace que todos los dispositivos en esa zona se estén descargando todos esos IDs. O sea que cuantos más mandas, más información hay que descargarse. La otra broma graciosa que Moxie también comenta es que uno podría hacer un spoofing de estos identificadores de la gente infectada, ponérselo en su móvil y pasearse por ahí, y entonces saltar la alarma a toda la gente en la que esté cerca. Sí, sí, desde luego, básicamente hay margen para hacer un poco de trolling, hay margen para hacer todo tipo de cosas malas, pero sí que es verdad que han tenido en cuenta la privacidad, por lo menos en teoría. Luego, una vez más, pues, por ejemplo, los sistemas de Apple pues no son open source y de Android, pues solo partes del sistema lo son. Entonces ya se verá. Lo que sí quería mencionar es que lo que han decidido estas dos empresas es hacer un release o hacer una... Lo primero que van a sacar son estas APIs, lo van a hacer en mayo, para facilitar esta interoperabilidad entre los sistemas de Android y iOS, y también saldrán pues estas aplicaciones oficiales de los organismos de sanidad, que son los que realmente son como tú recibirás esa alerta sobre, oye, has estado cerca de alguien que tiene coronavirus. Más adelante, lo que comentan estas dos empresas que van a hacer es que esta funcionalidad se integre en el sistema operativo. Ya no sea unas APIs para consumir, sino ya esté completamente integrado. Yo me imagino que esto va a ser algo como que una manera de decir, hemos aprendido la lección, que por un lado no queremos que esto vuelva a pasar, y entonces realmente si lo pensamos, este sistema, para la próxima vez que haya otra pandemia que, si miramos atrás, entre la gripe aviar, el ébola y todo esto, es muy posible que vaya a suceder, pues está bien pensar que hay un sistema que está ya integrado en nuestros móviles, que básicamente todo el mundo tiene, y puede facilitar el evitar que esto se expanda hasta este tipo de enfermedades. A la vez, esto, claro, es un tema de privacidad y da para el debate, ¿verdad? Sí, Eh, 1984, sí. Con la excusa de que tenemos que manteneros seguros, población, os ponemos un poco de una coletilla que podamos encontrar. exactamente. A mí como tú muy bien mencionabas, los comentarios de Moxie sí me hicieron pensar, sobre todo el tema ese de te descargas los IDs de tu zona. La otra cosa que me preocupó es que se comentaba que esta información era para ser consumida por gobiernos. Y yo no tengo problema, bueno, no tengo problema, que no me quiero arrepentir de haber dicho esto. Digamos que en países con gobiernos democráticos no me preocupa tanto, pero si esto se lo estamos dando a gobiernos porque son los que tienen que tener esta información para poder luchar y hacer frente a pandemias, lo vemos en países pues con gobiernos que no son tan democráticos, por decirlo de alguna manera, esto puede ser un problema, sobre todo para disidentes, para políticos de la oposición, periodistas, refugiados. Estos problemas lo hemos visto ya en otros países. Sabemos que muchos gobiernos tienen equipos especializados de gente técnica, de hackers con capacidad para desarrollar herramientas, y hay muchos ejemplos de esto ya que se ha utilizado pues contra gente que no se lo merecía, o que digamos que no había una razón legal para invadir la privacidad de esa persona. Una espada de dos filos. Sí, Sí, exactamente. ok. Pues pasamos a la siguiente, también muy calentita, muy fresca y llena de muchos temas. Como todos sabréis, estamos en cuarentena y mucha gente está en casa
no puede salir, no puede comunicarse bien con sus compañeros de trabajo, familiares, amigos. Entonces nos dedicamos a estar mucho tiempo en contacto vía telemática a través de las redes. Y una de las aplicaciones que más se están utilizando es Zoom, que es un sistema de videoconferencia que ha incrementado exponencialmente sus usuarios hasta los cientos de millones de usuarios. Y bueno, supongo que a raíz de que no se esperaba esto, ha tenido muchos temas de seguridad que no había prevenido anteriormente, tales como abuso de vulnerabilidades, filtrado de información y temas de criptográficos. Empiezo con una de las primeras, que es el tema de una aplicación que han creado y esto viene, que se llama Z-Wardial, pero el tema es porque eh, los meetings de Zoom tienen un identificador que es un numérico, si no me equivoco son 6 dígitos. Pues lo que puedes hacer, inicialmente los meetings de Zoom no estaban protegidos por contraseña, con lo cual tú podías probar números aleatorios y si entrabas, pues te conectabas al meeting y si no, pues es que igual no existía ese meeting. Entonces, unos investigadores de seguridad han creado una herramienta que lo que hace es probar cientos de estos meeting IDs. Bueno, tiene una herramienta que puede testear 100 meeting IDs por hora con una tasa de éxito del 14%. Y ya vemos que no todo el mundo está conectado al mismo tiempo en estos millones de meetings, pero el tema, Zoom respondió a esto, que es lo que vamos a comentar continuamente acerca de estas noticias. Parece que Zoom no se queda atrás y quiere cuidar a sus usuarios. Por ejemplo, en este caso lo que ha hecho es que Zoom ya no va a indicar automáticamente si un ID de reunión es válido o no, que es, mucha gente igual lo conoce por el tema de las aplicaciones web, que puedes hacer enumeración de usuarios. Cuando pruebas con un usuario que existe y otro que no, el mensaje de vuelta del servidor es distinto. Pues este caso sería el mismo. Zoom ya no responde con el mismo mensaje, exista o no el meeting ID. Clásica enumeración de nombre de usuario, ¿verdad? Que se utiliza a veces para averiguar si alguien está registrado en un servicio, a lo mejor intenta resetear la contraseña con ese email y entonces la interfaz le va a decir este usuario no existe o se ha mandado un correo. Y esa es una manera para el atacante para saber esta persona tiene una cuenta en este servicio. No es que sea una vulnerabilidad, pero cuando uno mira las mejores prácticas, pues el mensaje debería ser siempre el mismo. Y por lo que veo, por lo que comentas, este caso de Zoom con esta aplicación que hace uso de este tipo de problema es un claro ejemplo de por qué no es algo que hay que descartar como algo que no tiene realmente ninguna consecuencia, ¿verdad? Sí, estás dando información de forma gratuita. Sí, Entonces, es verdad. la otra, la otra respuesta de Zoom también a esto es, bueno, para evitar ataques de fuerza bruta. Entonces, lo que vamos a hacer es, los intentos repetidos de escaneo de estos meeting IDs los vamos a bloquear por algún tiempo. Entonces, lo que los investigadores dicen, pues, ¿por qué no te pones a usar más máquinas en paralelo? Pues en máquinas en la nube, o utiliza la red Tor, o bueno, y si quieres usar una botnet, incluso puedes hacer eso también. Sí, desde luego es curioso, porque de hecho se va más allá, ¿no? Esta herramienta que tú comentas se puede utilizar para encontrar estas URLs que te llevarán a una de estas reuniones realmente. Y de hecho, esto parece ser, según CNET, que es un blog especializado en temas, entre otros, de ciberseguridad, ha reportado que ha encontrado hasta 30 canales de Discord donde se intercambian estos tipos de enlaces a reuniones con la única razón de invitar a los chavales, de invitar a los chavales a que se metan en las reuniones simplemente pues para molestar, vamos a decirlo así.
Y no solo han encontrado 30 canales de Discord únicamente para este cometido, sino también hay 3 cuentas de Twitter que van publicando estas URLs para que la gente se pueda meter en las reuniones, o incluso en Reddit, que es el equivalente de, por ejemplo, Meneam en España, es un agregador de noticias, pues hay 3 especializados también en compartir este tipo de enlaces. ¿Y qué hace esta gente cuando se conecta a esos meetings? ¿Qué se pone a hacer? Mira, mientras me documentaba para esto, he visto algunos vídeos en YouTube que eran graciosos y a la vez no tanto. Por ejemplo, había uno de un chico que se metió en una clase de español y empezó a gritar todo tipo de lindezas ante el asomo de los estudiantes y el profesor, y digamos que comentaba de manera colorida lo poco que le gustaba el español, lo cual me pareció muy gracioso. Hay otro que se metió en un evento, un happy hour, y una de las cosas que se puede hacer en Zoom es compartir la pantalla sin que el dueño de la reunión, por así decirlo, el que ha hecho toda la configuración de la reunión, tenga que darte permiso. Y no se le ocurrió otra cosa que poner el vídeo de Two Girls One Cup, que para los que no conozcan ese vídeo, pues es un vídeo de carácter pornográfico, pero también con bastante desagradable. Y entonces al compartir la pantalla, pues eso es lo que estaban viendo todos los oyentes. Debo decir, había alguno también de que habíamos comentado antes de Alcohólicos Anónimos. Sí, exactamente. Unos chavales entraron en una reunión de Alcohólicos Anónimos que se hacía a través de Zoom, efectivamente, por el tema del confinamiento. Y bueno, y se puso a reírse de cada uno, de las caras de cada uno, y luego comentaba lo mucho que le gustaba el alcohol y que el alcohol era bueno y todas estas cosas, ¿no? Digamos que hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre ahora mismo y tiene que encontrar maneras de divertirse más allá de estar viendo Netflix todo el día, supongo. Tanto es esto un problema que incluso el FBI sacó una nota pública donde mencionaba estos sucesos y daba una serie de recomendaciones para llevar a cabo para que esto no pase, porque hay clases de yoga que se hacen por Zoom, lo que comentábamos de reuniones de alcohólicos anónimos, clases universitarias, y lo que sucede, lo que se ha visto es que en estos canales de Discord, pues incluso ahora ya no es que haya gente que encuentra estas URLs, sino que los propios chavales que tienen una clase invitan en estos canales de Discord, ponen el enlace y dicen, oye, a las 7 de la tarde tengo clase, que el que quiera que se meta y la líe parda. Entonces, sí, me resulta muy curioso. Y lo que se recomendaba en esta publicación del FBI era, pues, lo primero, deshabilitar que alguien se pueda unir a la reunión antes que la ha creado. Eh, no permitir la transferencia de archivos para que la gente no pueda pues mandar virus y a lo mejor la gente o cualquier archivo malicioso, y sobre todo no permitir a la gente que ha salido de la reunión volver a entrar, porque lo que sucedía es que se expulsaba a esta gente que se dedicaba a hacer estas cosas, pero volvían a entrar y ya está. Entonces esto era lo que sucedía. Qué bueno. Bueno, si se grababan los vídeos, igual luego se podían utilizar en contra de ellos. Y esto lo comento Sí. porque luego el Washington Post, bueno, se informó que era muy fácil encontrar grabaciones de vídeo de Zoom en los buckets de almacenamiento S3 en Amazon AWS, por buscando un patrón bastante común en el nombre del archivo. Se podían acceder de forma pública y obviamente lo han quitado. O sea, Zoom ha respondido al respecto también, pero por un tiempo los vídeos estuvieron accesibles. O sea, esto eran URLs, ¿verdad? Que tenían como un formato específico que era predecible, y entonces hubo gente que era capaz de encontrar estos buckets abiertos buscando pues este formato, quizá con Google Docs o temas así, al conocer el formato de los nombres de los archivos de estas grabaciones de las reuniones. Sí, sí. Muy, muy curioso. Y esto es un problema de privacidad y no es el único, la verdad. Una de las cosas que leía yo sobre Zoom que también era un problema era que había una funcionalidad en Zoom,
y digo había porque la han eliminado, que reportó el New York Times, donde Zoom daba la opción de utilizar LinkedIn para sacar información sobre la gente que estaba en la reunión, al que quería. En concreto, si tú eras uno de los que estaba en la reunión y activabas una funcionalidad que se llama LinkedIn Sales Navigator, que es una de esas herramientas, me imagino, de pago que ofrece LinkedIn para darte más información y poder, probablemente con carácter de poder hacer mejores ventas o publicidad o cosas de estas, pues inmediatamente te salía al lado de todos los nombres de los que están en la reunión un iconito de LinkedIn, tú le dabas ahí y te ponía pues toda la información que había sacado de LinkedIn sobre ese usuario. Realmente en principio dices, bueno, esto en realidad tú puedes coger el nombre de la persona, te vas a LinkedIn y lo ves tú directamente. El problema es que incluso cuando entrabas como usuario anónimo, es decir, cuando tú entras en una reunión de Zoom, tú puedes poner tu nombre, puedes poner lo que tú quieras. Pues era capaz de esto, mediante la agregación de datos y todos estos temas, y aún así sacar información de LinkedIn sobre ti. Entonces, pues sacaba información como los trabajos que has tenido anteriormente, dónde eran esos trabajos, los puestos que has ocupado. Y la verdad esto es algo que ni siquiera estaba muy publicitado, y el problema es eso, que incluso cuando entrabas como una persona anónima, me imagino que Zoom tiene una serie de sistemas de data mining donde eran así capaz de anonimizarte y dar tu información a la persona que estés. De hecho, en el New York Times hicieron esto como prueba un periodista que quiso entrar anónimo a una reunión, pues porque precisamente como periodista hay ocasiones en las que quieren mantenerse el anonimato, y fueron capaces de anonimizarle con esto. Entonces esto, claro, es un problema. Y de hecho se descubrió también que como parte de esto, pues era Zoom recolectando todo tipo de información sobre los participantes, pues para seguir agregando a sus bases de datos de información pública. Bueno, ¿qué me vas a decir? Pobres asistentes, yo no sé, pero la otra también que se ha visto es esta función de seguimiento de asistentes que cuando está habilitada le permitía al anfitrión ver si están en la pantalla de Zoom o no, es decir, si están prestando atención o si están mirando una página web o algo así, así que eso es un poco Ahí yo espía. soy muy culpable de eso. Sí, sí. Muy otro ejemplo, Big Brother is watching you, pero Claro, o sea, básicamente cuando estás en la reunión es muy común bueno, me voy a poner a buscar cosas en Google o tal, mientras me están contando la historia, ¿no? Y esto notificaba a la persona de que habías cambiado de ventana y no le estabas prestando atención. sí, o si tomas notas, porque no solo estás ahí escuchando y hablando, pero Claro. tienes que tomar notas o leer o encontrar algún archivo en tu ordenador, pero Sí, desde luego LinkedIn perdón, LinkedIn, me quedé en la noticia anterior. Zoom tiene, la verdad, funcionalidades cuestionables, la verdad, porque otra de las cosas que tenían era que, y esto es un fallo rotundo a la hora de diseñar esto, pero básicamente había una manera en la que Zoom estaba haciendo públicos todos los nombres de muchísimos asistentes, sus fotos de perfil y sus direcciones de email. Y esto sucedía por una funcionalidad que tienen que se llama Company Directory, o no he mirado la traducción en español porque cuando lo estaba mirando tenía el zoom en inglés, pero me imagino que será algo como directorio de empresa. Esta funcionalidad lo que hace, que realmente tiene sentido, es que cuando tú te registras en Zoom, pues digamos, si yo trabajo para Google, pues con mi correo martin@google.com, pues me permite ver más gente que está registrada en Zoom de mi empresa, ¿no? O sea, en este caso, más gente que trabaja en Google, para que para mí sea más fácil darle un clic y empezar a hablar con ellos. Y me enseña su nombre, y me enseña su correo y su foto. ¿Cómo diseñó este sistema Zoom? Pues resulta que cuando la gente se registra con su correo electrónico personal, digamos un Gmail, un Yahoo, pues claro, esto es un problema, porque lo que se utiliza es el dominio para saber a qué empresa perteneces. Entonces Zoom hizo una especie de lista negra donde tenía en cuenta a Yahoo, a Gmail y a Hotmail, pero a nadie más.
Entonces, por ejemplo, si tú te registras con un correo de Fastmail, o yo, por ejemplo, mi correo es el de mi propio dominio, martin@martinvigo.com, pues a toda esa gente que no fuese de Gmail, de Hotmail o de, o de Yahoo, pues los ponía como si fueran todos de la misma empresa. Entonces, claro, esto es un problema, porque en mi caso de mi dominio no tanto, pero en un dominio como Fastmail, que tiene muchísimos clientes, para los que no lo conozcan, Fastmail es un servicio de correo electrónico de pago, pero que utiliza mucha gente. Claro, yo de repente ahora puedo ver a toda la gente que tenga un correo electrónico que se haya registrado en Zoom con fastmail.com porque interpreta que es de mi misma empresa. Esto es especialmente preocupante para gente que está pagando por su correo por su propia privacidad. Imagínate un Proton Mail, ¿no? Es un servicio de correo que utiliza capas de cifrado pues para mantener tus datos solo para ti, o servicios como Tutanota, por ejemplo. Entonces, ahora de repente tú te registras con esto y cualquiera puede ver tu nombre, tu dirección de correo y tu foto. Y esto, lo dicho, se podía ver hasta 1000 usuarios en esta funcionalidad, y la verdad es que esto es un problema de desarrollo como se planteó el diseño de esta funcionalidad. Pues si juntamos esa que puedes ver ahí a los 1000 usuarios estos con el siguiente tema, que es que unos investigadores descubrieron que no solo puedes enviar enlaces típicos de HTTP, HTTPS, incluso igual el esporádico FTP, que es bastante inseguro, como todos sabemos, pero incluso se podían compartir enlaces sí, enlaces que se denominan Universal Naming Convention, UNC, que son básicamente, en lugar de empezar por HTTP o FTP, empiezan por dos contrabarras, que son las direcciones que se utilizan para conectarte a un servidor típicamente de Windows, aunque también puede ser de Linux. En Windows se usa el protocolo o el servicio SMB, Server Message Block, y en Linux lo llaman Samba. Uh, pues había una comprobación hardcodeada en la aplicación de Zoom que miraba que si los dos primeros caracteres eran la contrabarra, entonces lo permitía. Y esto lo que hace es que luego Zoom, lo que hace es pasar el control al sistema operativo, y el sistema operativo hace lo que tiene que hacer con esta dirección, que es pasarlo a Windows Explorer, de esta forma intentar establecer una conexión con ese servidor, y lo que hace es enviar el hash de tus credenciales NTLM a ese servidor, con lo cual los atacantes que estaban utilizando esto podían obtener los hashes de estas credenciales, y luego lo podían utilizar para varios temas. Uno sería utilizar ataques de pass de hash, para utilizar el mismo hash y autenticarse o ejecutar comandos en otras máquinas. Y el otro podría ser craquear el hash, de hecho, y utilizar la contraseña en texto claro también para intentarse loguear en otros sistemas. Sí, sobre sobre este problema vi bastante debate porque, claro, unos mencionaban que esto era un problema y se podía solucionar, otros mencionaban que realmente este no es un problema en sí de Zoom, sino que esto es pues un problema que lleva mucho tiempo con Windows y se puede explotar de muchas maneras, este problema de mandar este tipo de enlaces, por así decirlo, y que con ello conlleva que te llegue el hash. O sea, la gente decía que no era específico a Zoom, pero ¿hay algo que podría hacer Zoom para mitigar este problema? Pues justo lo contrario, por ejemplo, si están comprobando que una dirección empieza con dos contrabarras, si empieza con dos contrabarras, pues que no la permita, que no la ponga el highlight, que el hiperlink, Claro, que cuando hagas clic claro. no actúe en tu clic, que solo salga como texto. Eso es lo que podría hacer. Sí, sí, parece una medida bastante sencilla, porque sí que es raro que alguien quiera pasar un enlace eh, que sea para la red a través de Zoom realmente, ¿no? Normalmente esperarías que fuese pues HTTP, HTTPS, un FTP o algo de esto.
Pues sí, la verdad suena bastante sencillo de solucionar o por lo menos de prevenir este problema. Y estos problemas técnicos hay más, ese no fue el único. De hecho, este me llamó mucho la atención porque hemos tenido de todo, ¿no? Un poco esa falla de diseño, esa falla de interfaz, esos fallos de privacidad y ahora yo creo que este es un fallo del equipo de marketing, porque resulta que Zoom en su white paper y en su página web daba mucha publicidad a el cifrado punto a punto, ¿verdad? Y, y resulta que unos investigadores que a través de Intercept se miraron esto y resulta que no hay end-to-end, que no hay cifrado punto a punto en las llamadas de Zoom. Lo mejor de todo es que fue cuando The Intercept se puso en contacto con Zoom, su respuesta al hecho de que ellos estaban publicitando que utilizaban cifrado punto a punto, y cito textualmente, aunque claro, lo tengo que traducir, es: cuando usamos la frase end-to-end en nuestras publicaciones, es en referencia al hecho de que la conexión está cifrada de punto zoom a punto zoom. O sea, están diciendo que donde está cifrado es yo como cliente, la comunicación va a los servidores de Zoom, se descifra, se vuelve a cifrar y va a la persona a la que le estoy hablando. Así es como viaja la información. Pero es que eso es todo lo contrario a un cifrado punto a punto. Pues un apunte también, es que y lo que yo he leído también es que, de hecho, Zoom declaró que si un participante usa Zoom y no está grabando, todo tipo de contenido, vídeo, audio, pantalla compartida, el chat escrito y todo eso, se cifra del lado del cliente y nunca se descifra hasta que llega a los otros receptores, en principio al otro extremo. Pero si se usa alguno de los servicios de valor añadido, como grabación en la nube o la telefonía, entonces Zoom tiene acceso a las claves de descifrado que se mantienen en la nube. Igual era esto el tema por el que no pueden hacer el cifrado extremo a extremo. A ver, está claro que no es sencillo hacer eso, sobre todo con un servicio en el que puedes tener muchísima gente, no sé si puedes tener hasta 100 personas o más a la vez en una videollamada. La cuestión es que, por eso decía que a lo mejor era más un problema del equipo de marketing, es que se publicitaba un cifrado punto a punto y ya está, y aún por encima, cuando los de Intercept se pusieron en contacto, su respuesta fue nefasta. No puedes decir que cuando te refieres a punto, cifrado punto a punto, te refieres a del punto cliente al punto del servidor Zoom y de Zoom a donde va la información, que es al oyente, ¿no? Por así decir. Esa es una respuesta nefasta y de hecho para documentarme para la noticia me fui a ver la web y el white paper a ver lo que ponía y ahora solo mencionan cifrado punto a punto en el chat. Lo cual también me llama mucho la atención porque yo utilizo Zoom para la videollamada, no para el chat. Y sin embargo lo único que está protegido como un cifrado punto a punto es el chat. Pues otro apunte de este. Había leído que si un anfitrión de un meeting está haciendo una grabación del meeting en sí, puede ver el chat, todos los chats privados entre cualquier participante. Así que eso de cifrado extremo a extremo del chat también es otra cosa que se tienen que comer con Claro, patatas. lo que sucede es que a lo mejor es que había otro punto más, ¿no? Es cifrado de punto a Zoom, de Zoom al que creó el meeting y de él a él. Esto es un Sí, punto la verdad está negativo para claro. Zoom. Pero Está claro que yo creo que aquí ha habido muy poca coordinación entre los que han implementado Zoom, la gente que lo ha publicitado, los jefazos de Zoom y el equipo de comunicación. No tiene mucho sentido esto. Así que tanto es así que parece ser que muchas empresas e instituciones públicas, incluso hasta países, están diciendo que no se utilice esto más. sí, sí, madre mía, Google, SpaceX y las instituciones públicas, como tú comentas, como la NASA, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que son así muy, muy rectos. Así que el Senado norteamericano,
Departamento de Educación de Nueva York e incluso hasta países enteros como Taiwán. Todo esto debido Sí, es, a los problemas que hemos ido comentando, más por la privacidad que por otros fallos de seguridad. sí, yo creo que tanto SpaceX como la NASA, yo creo que su principal preocupación era los términos del servicio en respecto a la privacidad. Al fin y al cabo, estas empresas mueven muchísima datos de propiedad intelectual que tienen muchísimo valor y claro, si estás utilizando una empresa como Zoom que tiene una política de publicidad muy pobre, pues te estás exponiendo a que toda esa información a lo mejor no esté tan protegida como a uno le gustaría. Pero bueno, yo creo que con esto ya le hemos metido caña, bastante caña a Zoom. A mí mi favorito ha sido eso, de que un país entero, Taiwán, ha prohibido el uso de Zoom. Que me parece bastante curioso que todo un país te prohíba tu servicio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nos vamos a la siguiente, un poco relacionada también con la privacidad. El tema es que un investigador de seguridad que se llama Ryan Pickren eh, ha reportado 7 vulnerabilidades distintas a Apple que existen en Safari, tanto en iPhone como en MacBook. Y estas permiten a atacantes acceder a la cámara, micrófono, ubicación y contraseñas guardadas, tanto en tu iPhone como en MacBook. Además de Madre mía. eso, sí, sí, además de eso, también permitiría acceso a la compartición de pantalla en MacBook. Esto solo en MacBook, porque el iPhone no permite, el Safari en iPhone no permite compartir la pantalla. Todo esto simplemente con visitar una página web. Y esta página web puede ser una página web maliciosa, típica, que un atacante puede crear. También puede ser una página web legítima que cargue contenido malicioso, como anuncios, que hemos visto que en muchas páginas se puede inyectar anuncios con JavaScript, incluso se pueden usar vulnerabilidades como cross-site scripting para inyectar tu script malicioso, o incluso las extensiones del navegador, que si vas digamos, a donde se pueden descargar, hay algunas extensiones que, por ejemplo, Mozilla dice que no las recomienda, que te las descargues que en base a tu riesgo, en base a tu entendimiento, así que, bueno, y esto todo viene por el tema de que Safari tiene un modelo de seguridad que permite el acceso a todos estos dispositivos, cámara, micrófono, etcétera, para cada web que visita em, individualmente. Entonces, pongamos un ejemplo, que los usuarios utilizan servicios de videoconferencia como Zoom. Qué casualidad que llevamos hablando de Zoom. O bueno, venga, o Skype también, mediante el navegador. Estos servicios se usan con la cámara y el micrófono, así que previamente cuando los accedes por primera vez te piden, ¿me permites acceso a la cámara y al micrófono? Entonces tú dices, sí, ok. Entonces esto ya se queda ahí almacenado los permisos de forma permanente para estos dominios. Lo que hace el atacante es abusar de esta confianza y lo que hace es intentar engañar al navegador Safari, como hemos dicho en iOS o en MacBook, haciéndole creer que una página maliciosa es una de estas páginas de confianza a la que se le ha concedido acceso al micrófono y otros permisos. Lo que hace, como hemos comentado, es una cadena de 7 vulnerabilidades distintas que este investigador Wow. publicó a Apple, que las usa para escapar esto, la forma en que el Safari parsea las URLs, la forma en que gestiona los orígenes web, la inicialización de contenidos seguros y un poquito con JavaScript cambia la URL, cambia el origen, crea un nuevo iframe que hereda la URL y el origen de la anterior URL. Todo esto para que hasta el final crear una URL y un origen que sean igual a los que se han permitido el acceso a la cámara y el micrófono anteriormente. O sea que esto es como un bypass de Same Origin Policy, ¿no? Es lo que ha encontrado. Esa es una. Hay más que solo el Same Origin Policy, como he dicho. El parsear la URL, porque en lugar de poner HTTP,
pues ha utilizado otros prefijos distintos que engañan Qué a bueno. Safari. Es como un poco lo de Zoom que decíamos de la contrabarra, que por Claro. poner eso actúa de otra forma. En lugar de abrir el navegador, intenta pasárselo el control a Windows. Pues aquí un poco el parser, lo que pasa es que de nuevo, como siempre, los RFCs, la definición de cómo funcionan los protocolos en Internet se define de una forma muy elevada, sin definir mucho los detalles. Estos detalles de implementación lo dejan para cada fabricante. Entonces, Apple Sí, y ha intentado hacer... uno de los problemas que hay con los RFCs es que eso es el RFC, lo que se recomienda. Luego no es una obligación para los navegadores implementar el RFC de manera textual o de manera específica como lo menciona, ¿no? Siempre da, y un poco lo que mencionas tú, a veces lugar a interpretación también si no está bien escrito. Correcto. Sí, sí. De hecho, RFC significa Request for Comment. O sea, no solo en recomendaciones. Venga, ¿me das algún comentario más para entre todos intentar Claro. llegar a un consenso de esta definición? Mencionabas que hasta 7 vulnerabilidades se utilizaban para poder llegar a acceder a activar la cámara a alguien. Sí. Esto, si se vende, es un pastón en el mercado negro, ¿verdad? Pues sí, a este chico Apple le dio $75.000, pero en el mercado negro lo podría haber vendido por casi 1 millón o más. Sí, Sí, yo creo que aparte si son tantas vulnerabilidades, a lo mejor teniendo la información sobre estas vulnerabilidades se pueden hacer incluso más cosas. Pero la verdad sí que mis respetos al investigador que ha descubierto esto, porque incluso si esto hubiese sido hace 2 años, Apple no te hubiera dado nada, porque el programa de Bug Bounty de Apple es bastante reciente. Y aunque $75.000 suene a mucho dinero, si Apple te paga $75.000 es porque en el mercado negro, o digamos, por no llamarlo mercado negro, porque, bueno, uno lo vende a quien quiere, ¿no? Se hubiese pagado muchísimo más, algo así. sí, sí. Solo quería comentar un último apunte que, bueno, después de ver la demostración que tiene el investigador en su página web, creo que habría diversas formas de identificar este ataque. En macOS, por ejemplo, bueno, mirando la luz verde de la cámara, ¿verdad? Que se enciende, o incluso el icono rojo que sale en la cámara en Safari cuando se está utilizando, te puedes dar cuenta. O si no, Mm. utilizando herramientas que monitorizan y analizan el uso de la cámara, el micrófono, que hay varias para macOS. Y en iOS lo mismo, mirando el icono rojo de la cámara en Safari puedes ver si se está utilizando o no. Y pues para prevenirlo, un poco, revisar un poquito, hacer un poco de limpieza de los permisos que has otorgado de cámara, micrófono, ubicación, compartición de pantalla en Safari. Aunque claro, si viene otro investigador de seguridad e intenta saltarse todo esto, pues si usas Zoom cada día, pues no va a estar desactivando después de que acabes un meeting, lo desactivo todo, Claro, ¿sabes? Y luego al día siguiente activarlo claro. todo. Aunque bueno, si eres paranoico, sí. Pero estas vulnerabilidades se han corregido afortunadamente en el Safari 13.05 liberado el 28 de enero y 13.1 liberado el 24 de marzo. Así que espero que todos los oyentes estén bien parcheados. Sí, señor. Bueno, idealmente no utilizan Safari, utilizan algo como Esa Firefox es o algún otra. navegador que tiene más en cuenta la privacidad. Te has olvidado de la solución más sofisticada de todas. Una tirita encima de la cámara. Exactamente. Con tapar la cámara ya se hubiese solucionado esto. El audio no, pero por lo menos la imagen, que es, yo diría, una de las cosas más comprometedoras, ¿verdad? Pues Pero el audio te iba a decir, he visto que no lo he probado, me lo quería comprar para ver, son como unos sí, conectores. yo tengo uno aquí. Ah, sí, Sí, pues eso, es esos como conectores tienen la forma que tienen una impedancia, una resistencia que hace que parece que bueno, de hecho se ha puedes, desactivado. teóricamente puedes coger unos auriculares antiguos que tengan el jack este de 3.5, lo cortas el cable y al enchufar eso estás haciendo que el ordenador mande el sonido por la salida de los auriculares y simplemente no hay auriculares y ya está. Es precisamente eso lo que venden, ¿no? Y es una manera
pues de que todo el sonido incluso del micrófono es desactivarlo. Lo malo de eso es que no solo estás desactivando el micrófono, el sonido de entrada, sino también el sonido de los altavoces. Entonces es un poco inconveniente. Yo lo he probado y no está... No, es más molesto que otra cosa. La cuestión es que lo de tapar la cámara sí que es muy cómodo, aparte se venden súper baratos unas pegatinas que tiene así como para poder abrirlo y cerrarlo y vamos, no veo absolutamente ninguna razón para no tener una de esas pegatinas y tener la cámara siempre tapada, que no lo esté en uso. De hecho, hablando de Safari, mencionaba yo Firefox, lo hacía porque traigo noticia de Firefox. En concreto, dos vulnerabilidades de día cero, 0 days, que como probablemente los oyentes saben, son vulnerabilidades que eran desconocidas, normalmente son críticas, y resulta que dos españoles han encontrado estas vulnerabilidades, o por lo menos han observado que ya las estaban utilizando actores maliciosos o ciberdelincuentes para comprometer la seguridad de Firefox. En concreto, se le ha asignado el CVE 2020-6819 y el CVE 2020-6820. Y son dos vulnerabilidades de tipo use after free. Y lo malo, mientras me comentaba con esta noticia, es que todavía no hay mucha información al respecto. Una de las vulnerabilidades sucede en el destructor NS Doc Shell, es donde lo que sucede es un race condition, y la otra pues exactamente lo mismo, solo que sucede en el readable stream. Lo más importante aquí es que esto ya está siendo, estas dos vulnerabilidades están siendo utilizadas por actores maliciosos pues para comprometer ordenadores, y lamentablemente no hay mucha más información que esa. Una vez más, una de las cosas que a mí me ha parecido interesante es el navegador. Firefox es también el navegador base de Tor, precisamente un navegador que lo van a utilizar gente a las que les preocupa especialmente su privacidad. Entonces, mientras que Firefox no tiene una cuota de mercado muy elevada entre usuarios habituales, creo que es de un 7,1%, sí que es el navegador de Tor, y esto es muy, muy relevante porque cualquier gobierno es súper valioso este tipo de vulnerabilidades para poder de-anonimizar a los usuarios de Tor. Correcto, y de hecho en el 2016 se encontró una otra vulnerabilidad 0-day en Firefox que se está utilizando contra los usuarios de Tor, que está utilizando Firefox. Y eventualmente se supo que provenía y la estaba utilizando el FBI para intentar hacer doxing, para intentar descubrir la identidad de las personas que estaban utilizando Tor. Supongo que se enfocaba más en las personas que hacían uso malicioso de la red Tor que en las que intentaban hacer uso un poquito más normal, pero sí, desde el 2016. Efectivamente, y en las notas de este episodio pongo los números del backtracker de Firefox, que todavía son privados, pero con suerte pronto serán públicos y así tendremos más detalles de estas dos vulnerabilidades que, insisto, han sido descubiertas por Francisco Alonso y Javier Marcos de Jamsec. Lo bueno es que ya han sido parcheadas, en concreto en Firefox en el 74.0.1, en esa versión, y en Firefox ESR, que es la versión de Extended Support, pues en la 68.6.1. Así que lo que tienen que hacer los usuarios es tan fácil como actualizar, que realmente ya Firefox debería actualizarse automáticamente. Ok. Sí, si no cambiarse a Safari y poner la pegatina y los otros temas que hemos dicho antes. Eso Es broma, mismo. no cambies a Safari. Pues nada, ahora iba a comentar unas vulnerabilidades en dispositivos IoT, que son Internet of Things, estos dispositivos que están conectados siempre a Internet, y sus botnets relacionadas. Una de ellas es en referencia a dispositivos empresariales fabricados por Draytech,
que es una empresa que crea estos dispositivos con sede en Taiwán, y unos investigadores de ciberseguridad de la empresa NetLab de Kiho 360, que es una empresa china, revelaron detalles de 2 campañas activas de atacantes maliciosos que usan Zero Days para explotar estas vulnerabilidades y tener control de estos dispositivos que crea esta empresa Draytech, que son switches, load balancers, routers y gateways VPN. Y de esta forma pueden inspeccionar el tráfico, instalar puertas traseras, backdoors, y bueno, hacer de las suyas, infiltrarse en la red y moverse lateralmente. Y luego otra que es también muy interesante es una que afecta a este firmware open source que se llama OpenWRT, que creo que lo utiliza mucha gente en dispositivos inalámbricos como routers, puntos de acceso y otros. La vulnerabilidad aparentemente existe desde hace 3 años, pero no ha sido, digamos, sacada a la luz hasta hace poco por un investigador que se llama Guido Branken, de la empresa For All Secure, que bueno, que la ha descubierto, y el tema está en cómo el gestor de paquetes de OpenWRT, que se llama OPKG, comprueba la firma digital de los paquetes que se descargan y se instalan. Cuando vienen especialmente cuando se descargan por HTTP, que deberían descargarse por HTTPS en principio, pero los que se descargan por HTTP, y un atacante puede hacer un ataque de hombre en el medio, que puede interceptar y modificar las comunicaciones, pues si el archivo del paquete que se va a instalar tiene espacios en el inicio, pues nada, no compruebo la integridad de este paquete, lo instalo directamente. Así que nada, tanto con poner un par de espacios al principio, puedo inyectar en el tráfico un paquete malicioso y que lo instale automáticamente OPKG. Claro, mencionabas ahí lo de la descarga por HTTP, un protocolo sin cifrar o HTTPS. Yo me acuerdo que había habido un poco de controversia hace tiempo con VLC, el reproductor de vídeos, que se le criticaba porque las descargas las hacía por HTTP, pero es cierto que realmente se comprobaba la integridad en local del binario. Por tanto, aunque tú te lo descargues por HTTP y alguien te pueda cambiar con un ataque de estos de man in the middle, de hombre en el medio, a la hora de comprobar la firma, pues nunca se llegaría a instalar porque falla. Claro, esto que tú mencionas es precisamente deshabilitar esa verificación del archivo. Entonces tenemos el problema de que se descarga por un canal inseguro como HTTP y que hay una manera en la que puedes forzar que no se revise la integridad del archivo. Correcto. Pero bueno, aunque se haga esto, si digamos que se hiciera de forma segura y no se puede saltar el tema de verificarlo, ¿no? Otro tema también sería el algoritmo de hashing que se utiliza para la verificación. Si se utiliza M5 o SHA-1, sabemos que son vulnerables a temas de colisiones. Así que yo podría crear un paquete Cierto. con el mismo hash de verificación de integridad y metérselo. Afortunadamente utiliza SHA-256, y el tema que también es grave es esta vulnerabilidad, como vemos, puede instalar cualquier paquete, con lo cual daría a un atacante control remoto y podría ejecutar cualquier código arbitrario en esta plataforma. El tema grave es que OpenWRT, el gestor de paquetes, se ejecuta como root, entonces tiene acceso de escritura y ejecución en todo el sistema de ficheros, en todo el sistema. Y sobre todo aquí lo interesante es que tienes ejecución de código remoto en el router. Es decir, la salida a internet de todos los ordenadores o dispositivos que tengas conectados o en tu casa o en la oficina o donde sea que lo tienes. Sí, sí. Entonces, claro, estás en un punto muy privilegiado como es la salida a internet de los dispositivos donde puedes hacer pues lo que quieras ahí, me imagino. Sí. Y bueno, un par de noticias rápidas relacionadas con dispositivos IoT y botnets. En unos
los operadores de botnets han explotado vulnerabilidades que han encontrado ellos, 0 Days, de nuevo, que se han encontrado en grabadoras de vídeo digital de estas, fabricadas por una empresa que se llama Lilin, con sede en Taiwán. De nuevo, Taiwán sale en nuestro episodio. Sí. Para realizar, para crear bots de denegación de servicio. El tema era que había credenciales hardcodeadas. Ese era uno de los temas por lo que pudieron controlar estos sistemas. Espera. Me estás hablando que en un dispositivo IoT había credenciales hardcodeadas. Esto nunca se ha visto. Esto es una novedad. Esto es único. Esto nunca se ha visto. No, bueno, pero sí. Entonces, nada, pues ese tema. Pero me parece interesante que, bueno, yo también igual las usaría, no estoy dando ideas, pero para ver ahí el vídeo, si son como de vigilancia, pues voy a ver qué están haciendo aquí. No des ideas, que es nuestro primer episodio y ya nos la estás liando. De momento no tenemos dinero para abogados, o sea que... Muy buena. La última con la que acabo esta sección es, que de nuevo la botnet Mirai, igual el año pasado lo visteis, que podía, una botnet de denegación de servicio distribuida que pudo llegar a generar muchos gigabytes por segundo de ataque de datos, vuelve de nuevo a hacer de las suyas y está explotando vulnerabilidades críticas en dispositivos de Zixel, de almacenamiento de red, para intentar infectarlas, controlarlas y utilizarlas como parte de su botnet para infectar otras, hacer distribución, denial of service distribuido y temas así. Vaya, una vez más, como dice la famosa frase, ¿no? Lo de la S en IoT está por seguridad, representa la seguridad y de hecho había visto una charla el otro día sobre Zoom, que decía la S en Zoom representa la seguridad. Así que nada, este ha sido un episodio muy cargadito para ser el primero. Tenemos vulnerabilidades en navegadores, vulnerabilidades en software para hacer videollamadas, que está ahora muy urgente, y además ahora que comentas todo esto de IoT, nuevas vulnerabilidades, que parece el cuento de nunca acabar. Sí, y más la del iPhone de nuevo y los MacBooks, sí, un poco de todo, y el navegador Firefox también, Firefox, Safari, hemos tenido un poquito de todo. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.